Nuevamente, ya empezamos la grabación. Buenos días a las compañeras que se han conectado con nosotros en nuestra sesión del seminario de investigación. Yaire, que ya llegó, Shirley, que también ya llegó. Estamos esperando que las otras compañeras se puedan vincular y estamos socializando el diseño de la propuesta de investigación macro, de la cual se subdivide en fases, las cuales tienen unas metas que se van a ir desarrollando para estructurar el documento. Hasta ahora tenemos compilado 54 páginas del documento principal y esas páginas van a aumentar. Yo calculo que esta investigación se demorará un año, o sea, entre este semestre, el otro semestre, y rondeará las 100 y pico de páginas, entre resultados, marco teórico, conclusiones, la propuesta metodológica que vamos a diseñar estratégica para la enseñanza del inglés, los ajustes, o sea, eso se va. Ahí vamos a estar el otro año con esto también, Dios mediante, y todos esos resultados los vamos a ir compilando, los vamos dosificando en las ponencias, en los eventos donde vayamos a estar nosotros vinculados. Entonces, pues estábamos determinando ahorita mismo el tema principal de la investigación macro, que es ese. O sea, vamos a mirar el tratamiento del error, tanto para enseñar docentes como el aprendizaje en estudiantes y la interferencia del L1 en contextos no bilingües. Y a partir de patrones comunes de esos errores. Por eso se llama lecciones aprendidas. Aquí están el nombre de los compañeros, del semillero, el nombre mío como docente tutor. El contenido se pone al final. Ya cuando tienes todas las partes estructuradas, ya vas sabiendo en qué página está. Tú lo pones al final porque si lo pones ahora tienes que estar a cada rato cambiándole los números. Salvo que lo pongas automático y él lo haga automático, pero eso ahora mismo no es urgente para mí. Bien, entonces, miren que aquí están sus CVLAC con sus nombres. El mío también. Y acá hago un resumen, pues que los resúmenes son más cortos, pero como este es el resumen macro de toda la propuesta, entonces, pues claro, obviamente se ve más grande. ¿Yo qué voy a hacer? Como hay que diseñar la ponencia para el SIT, o sea, el RIF dentro del SIT, obviamente yo hago el resumen, yo tengo que estructurar el resumen ahora apuntando a la primera fase. Entonces, claro, este resumen ya es más pequeño. Este es el principal, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno en un resumen? Extraer las partecitas del documento interno. Y la primera parte de un documento interno es la introducción. Ustedes ven que muchas veces en los resúmenes dice el presente trabajo muestra los resultados, Uno puede empezar así, pero de todas maneras, cuando uno termine de decir eso, le vamos a mostrar los resultados preliminares de la investigación desarrollada en la Universidad Americana, con respecto al tratamiento de contextos no bilingües, punto. Ahí después de ese punto tienes que empezar por esta misma parte que es que el temario a nivel de la introducción. Entonces, si se dan cuenta, es como echar adelante y echar para atrás. Entonces, el orden lógico es como está en el trabajo. Una breve introducción del tema, cómo esta se evidencia en el grupo de investigación, determinar entonces el problema y la forma en que va a aportar la investigación a resolver ese problema, a través de las decisiones metodológicas, epistemológicas del investigador, se pone ahí la población, el impacto esperado. Eso es lo que va en un resumen, ¿sí me entendieron? Porque ese es el orden en que va el trabajo. Primero hablas del tema, cómo ese tema de lo general a lo particular, después va a afectar en la historia, en Latinoamérica, en Colombia, en la universidad, y después viene ahora sí el planteamiento del problema. Ese es el orden, tiene un orden lógico. Entonces, eso se problematiza, se sacan las preguntas problema, se justifica la propuesta a la luz de ese problema, y después viene pues ya metodológicamente qué epistemología, qué tipo de investigación, cuánto va a durar, cuál es la población de estudio, el impacto esperado, el alcance de la investigación, y es cuando ya viene el marco teórico. Porque en la misma metodología uno tiene que indicar las fases, las partes en que va a estar dividida la investigación, qué se persigue en cada etapa de esa investigación. Entonces, eso va allá adentro, va abajo. Aquí lo que tú haces es todo eso somerito. Como es macro, obviamente el resumen es un poco más grande. Fíjense que lo común no es que un resumen ocupe casi toda una página. Normalmente un resumen es como hasta aquí. Como hasta aquí. ¿Dónde se va a ver eso? Cuando hagamos el resumen de la primera fase que vamos a socializar en el SIT. ¿De acuerdo? Ok. Yo sé que voy un Entendido. poquito rápido, pero cuando yo haga el resumen de la ponencia se las voy a compartir a todas ustedes para que ustedes cuando lo vayan leyendo lo vayan entendiendo. Esto es poco a poco. Por eso se lo estoy mostrando. Yo no habría hecho esto si ustedes no me apoyan con lo que investigaron, porque todo eso se perfiló gracias a eso. Entonces se habla primero del tema. El tema,
para llegar al inglés, el inglés no surge por sí solo. El inglés surge ¿por qué? Por una necesidad de la globalización, ¿sí? Entonces, obviamente se empieza por el proceso de globalización, ¿sí ven? Ese proceso de globalización también involucra aquí en Latinoamérica, ¿sí? Y eso a qué ha llevado a que se tenga que aprender el inglés como prioridad en todas las profesiones, ¿sí ven? Y mire que enseguida ya lo aterricé a Colombia, ¿sí ves? En el resumen, ¿sí te estás dando cuenta? Globalización, Latinoamérica, necesidad del idioma inglés como prioridad, Colombia, ¿sí vieron? General a específico. Entonces, en Colombia se hacen esfuerzos para mejorar la calidad del proceso de formación de los estudiantes de educación superior, ¿sí? ¿A través de qué? Competencias comunicativas. Todo eso se va a tocar más adelante. ¿Para qué? Para lograr, pues, ser competitivos en el campo laboral. Bien. En particular, los licenciados en enseñanza del idioma inglés, ¿sí ven? De lo general a lo específico. Proceso de globalización, Latinoamérica, dominio en inglés, carrera profesional a nivel de universidades, Colombia, cómo se maneja a nivel de educación superior y en particular de la educación superior, los licenciados en enseñanza. ¿Sí vieron? ¿Sí se dan cuenta cómo va escalonado? De arriba hacia abajo. Ese es el orden lógico. Así no se te pierde nadie, ni el lector, ninguno. Ni alguien que no sepa del tema, con leerlo, va orientado, va orientado. Nunca pierdan eso. Porque mucha gente cuando está haciendo resúmenes echan para adelante, echan para atrás y uno a fin de cuentas no entiende de qué trata la investigación ni para dónde va. Se ve como si fuera improvisado. Y eso no debe pasar, debe ser una estructura clara, ¿sí? Entonces, el licenciado en idiomas se enfrenta al doble reto de que tiene que adquirir y dominar el idioma y también debe emprender acciones pedagógicas para poder enseñar ese segundo idioma, ¿sí ven? O sea, ese es el doble reto de ustedes. O sea, tengo que apropiarme del idioma yo primero y después tengo el reto de tener que enseñarlo. Y en lo que les mostré yo del Presid estaba pues toda esa carga emocional que trae el inglés. Entonces, no solamente que tú sepas el inglés, sino cómo lo voy a enseñar. Y eso no es fácil, por eso no cualquiera puede ser profesor y mucho menos profesor de inglés. Ahora sí, la presente investigación es concebida como un aporte a la construcción de estrategias para controlar y mitigar los elementos que afectan la adquisición del idioma inglés y proactivamente aplicar acciones de mejora para adoptar aquellas prácticas efectivas y constructivas teniendo en cuenta la dimensión psicológica y emocional de los aprendices. ¿Sí ven? Miren dónde está esto puesto. Si yo empiezo el resumen por aquí, que a veces ustedes ven eso en los resúmenes, yo podría empezar, la presente investigación es concebida como un aporte a la... Todo eso que está ahí. Después de ese punto, tendría que empezar otra vez por el proceso de globalización que involucra a los países. Si se dan cuenta, entonces se desarticula. Echa para adelante, echa para atrás. Miren que ahora sí, de manera natural y orgánica, se llega a la investigación. ¿De dónde viene la investigación? De todo eso que acabo de decir arriba. Por lo que esta investigación busca entender dicha dinámica desde una posición socioconstructiva, postulando cuál es epistemológicamente la óptica de la investigación es social, socioconstructiva, porque es constructivismo, ¿no? Desde la mirada crítica y reflexiva, porque es el paradigma de la universidad, que tiene que ver con las investigaciones acción, con la transformación social de una realidad. No solamente describirla, sino también transformarla, hacer intervención. Lo cual permite al docente reflexionar sobre su propia praxis pedagógica. La enseñanza del inglés deja de ser instrumentalista para convertirse en elemento crítico que potencia la formación y desarrollo de los individuos en la sociedad. Por eso es que nuestro paradigma es crítica reflexiva. ¿Sí ven? Yo tengo que dejar eso claro ahí. La población objeto de estudio, ¿cuál va a ser en primera instancia? Estudiantes de pregrado de la licenciatura de educación bilingüe de la Universidad Americana, pero podrá extender, se podrá extender a estudiantes de otras universidades que se vinculen a la investigación diagnóstica. Cuando tengamos el instrumento, lo podemos aplicar en cualquier entidad, esa es la ventaja. Y hacemos las comparaciones. Las otras etapas se orientarán a grupos focales, piloto, que define la corporación en la facultad. El alcance de la investigación, o sea, hacia largo plazo, es mejorar la calidad de enseñanza del inglés en la educación superior. ¿Para qué? Con el propósito de las mejoras, de que las mejores prácticas y estrategias de enseñanza sean divulgadas tras comprobar su efectividad y aplicadas en otras instituciones, o sea, divulgarlas, o sea, que sea como una especie de metodología nuestra propia de la americana que podamos nosotros ofrecer a otras entidades. Ese es el alcance, ¿sí ven? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por eso se llama No, resumen, ¿sí? señor. ¿Sí ven? Está todo resumido. Está todo resumido. De dónde viene la investigación, el tema dónde arrancó, cómo aterrizó a la universidad, lo que se necesita en las universidades. Ahí es cuando entra la investigación, lo que pretende la investigación, hasta dónde se proyecta, cuál es la población, cuál es el paradigma, todo. ¿Sí ve? Ahí está todo. Eso es un resumen, ¿sí vio? Eso es un resumen. ¿Qué viene ahora? Cada partecita, ¿sí? Cada partecita, por ejemplo, yo tomo esta.
Esta partecita, ¿a qué parte de la investigación corresponderá? ¿Qué creen ustedes? El proceso de la globalización que involucra a países de Latinoamérica ha llevado a que el dominio del idioma inglés sea una prioridad en todas las carreras profesionales. ¿Eso dónde iría? ¿Eso dónde se debe desglosar? En la introducción. En la introducción, ¿sí ven? Entonces, si usted toma cada parte de ahí, toma otra de aquí, toma otra de aquí, toma otra de aquí, usted se va dando cuenta que son pedazos de la investigación allá abajo, ¿sí ven? Porque una va a estar en el marco metodológico, otra tiene que estar en el marco teórico, otra debe pertenecer, ¿sí ven? A la justificación, ¿sí ven? Ahora, esto que estamos viendo acá, vamos a desglosarlo acá abajo. O sea, esto que yo acabo de decir con mi bocota, ¿sí? Yo tengo que justificarla apropiadamente con las citas, con la indagación en la introducción. Miren que aquí yo no uso ninguna cita, ¿sí ven? Yo estoy diciéndolo, ¿ya? Lo estoy manifestando, estoy aseverando esto. Ahora yo en la introducción tengo que justificar por qué lo estoy aseverando, a la luz de qué teórico, de dónde saqué yo eso para poderlo decir aquí en el resumen. ¿Sí se dan cuenta? Yo no puedo hacer el resumen si yo no tengo todo ese componente abajo, porque entonces me va a tocar ajustar después el resumen. O sea, hay gente que hace así, hace el resumen, empieza la investigación y a medida que va construyendo, tiene que devolverse el resumen y comenzar a corregir el resumen porque ya no le va a coincidir con lo que está diciendo abajo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirarlo. Introducción. Aquí coloqué hasta una frase, ¿no? Esta frase me gustó mucho. La dijo la profesora de inglés en el presit. Ya yo la tenía acá, fíjense ustedes, pero bueno. Aprender otro idioma no es solamente aprender palabras diferentes para las mismas cosas, sino aprender otra manera de pensar las cosas. ¿Por qué? Porque también es lo que decía Natalia, hay un contexto atrás del idioma y hay una carga emocional atrás del idioma. O sea, no solamente que voy a aprender cómo se dice mesa en otro idioma, eso es mucho más que eso. Me gustó la frase y la puse ahí. No me imaginé que la iban a usar también en el presit, pero bueno. Aquí mira que empiezo, ¿sí es? Los actuales procesos de globalización han originado múltiples cambios. Si ves tú, ¿quién lo dijo? Uribe Sirene 2012. Y aquí empieza, Caruso 2014 y comienzo. La globalización, lo que ha implicado la globalización, el aprendizaje de la L2, el marco común europeo, ¿sí ven? ¿Por qué se adoptó el marco común europeo? Los diferentes niveles del marco común europeo, ¿sí? Lo que cada uno de esos niveles implica para el aprendizaje de la segunda lengua. Aquí está de manera esquemática, aquí está ya de manera profunda, uno por uno, porque no podemos hablar de aprender inglés en el marco común europeo. Obviamente para la ponencia esto no se va a manejar así, en la ponencia se hace algo como esto, ¿sí? Se haría un resumen, ¿sí? Este mini resumen, estos cuadritos esquemáticos los tengo para eso. ¿Sí lo ven ahí? Es eso mismo pero resumido, porque hay que ponerlo, es parte del antecedente. Eso es otra cosa. Cuando usted está investigando, usted va a encontrar partes que todavía no, que va a usar más abajo, más arriba. Péguelas al final, porque usted sabe que eso le va a servir. Péguelo al final, no lo deje por ahí en un archivo, no lo deje por ahí guardado en otra parte, péguelo ahí. Porque cuando usted se acuerde que lo necesita, lo va a tener allá a la mano y no va a estar como loco perdiendo tiempo buscando ese tema. O peor aún, se le pierda porque no sabe dónde está, no se acuerda dónde quedó. Bien, entonces el marco común europeo, ¿por qué se tiene que tocar? Porque es el marco que utiliza ¿quién? El Ministerio de Educación Nacional para las políticas de educación de la segunda lengua, ¿sí ven? ¿Sí ven? Todo esto es parte de la introducción. Miren cómo empezamos. Globalización, necesidades en Latinoamérica, la enseñanza de la L2, el marco común europeo, cómo el marco común europeo impacta en Colombia. Miren que dice, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí ven? Sigue el mismo esquema, general a específico. ¿Por qué? Porque yo tengo que mostrar cómo ese tema general se vuelve un problema que yo voy a investigar. ¿En dónde? En la localidad donde yo voy a hacer la investigación, en el grupo donde yo voy a hacer la investigación. Entonces yo no puedo saltar de lo específico al general, yo tengo que mostrar que ese problema general afecta también de manera puntual a ese grupo de población al que yo le voy a aplicar la investigación. Entonces, el Ministerio de Educación con el marco común europeo genera unos estándares del dominio de inglés y aquí se colocan qué es lo que espera de un estudiante de 11 grado, qué es lo que espera de un estudiante de pregrado, qué es lo que espera de un profesional, en qué nivel de dominio tiene que estar, ¿sí? Las metas de contenido del Plan Nacional de Bilingüismo, entonces dice que los egresados de 11 grado deben estar en B1, o sea que el plan de 11 grado, según el marco común europeo, debería estar en nivel B1 de inglés, ¿sí? Además, los docentes de bachillerato deben tener el nivel de B2 de inglés, imagínense.
Y en la educación superior, los futuros profesores de inglés egresados deben estar en B2 más o en C1. Y los profesionales de otras carreras que no sean de idiomas, por lo menos estar en B2. Usted ya va mirando, ¿a dónde voy a llegar yo con esto? A plantear el problema, ¿sí se dan cuenta? Porque eso no se está cumpliendo. Pero si ven cómo va, poco así, de lo general a lo específico, pam, 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 pam. Obviamente aquí se habla de la educación básica, cómo está, ¿no? Y viene el planteamiento del problema, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque ya aquí estoy poniendo las piedritas para el planteamiento del problema. El planteamiento del problema sería cuál, que no está cumpliendo la meta, pero no vamos a entrar a hacer una crítica de la calidad de educación en Colombia porque ese no es nuestro tema. Nuestro tema es, como hay esa crisis que se ve que no se llegan a cumplir esas metas, entonces todos los pedagogos y docentes y demás en las universidades, en los colegios, hacen esfuerzos para mejorar su nivel. Como el tema nuestro es la población desde universidad, yo me enfoco en la universidad, en la educación superior, ¿sí? Entonces, obviamente aquí se habla pues, de que no se está logrando, porque ese hace parte del antecedente del planteamiento del problema. Cómo están bajos los niveles con respecto a lo que se quiere. Esto es sacado del Ministerio de Educación, de la página del Ministerio de Educación, ¿sí? Habla de que nada más la mitad alcanza el B1 en 11 grados, o sea, se tenía esa meta, o sea, se quería que la mitad de la población de bachillerato tuviera B1, imagínate, en el 2018. Y apenas en el 2018 se logró que el 4.3% lo lograra, imagínate. O sea, eso está... Ahora sí, y obviamente la vinculación laboral también la incluía acá, o sea, porque es importante y cómo el inglés está ahora mismo en la parte laboral, pero solamente como antecedente del problema, porque ese tampoco es el tema nuestro. Entonces, ahora sí viene aquí, en virtud de este compromiso, se han adelantado los estudios para que la competencia de potenciales graduados de distintas disciplinas, ¿sí?, se fortalezca de forma que las instituciones y comunidades, y ahí comienzo a hablar de por qué se necesitan las universidades y los esfuerzos que han hecho las universidades. A nivel general, en el 2018, en América Latina solita, Colombia está en el puesto 60 de 75, imagínate. O sea, somos el séptimo peor país que maneja inglés. En Latinoamérica sola, sin compararlo con otros países del mundo. Eso hay que ponerlo porque eso es pertinente. Entonces ahora viene la identificación del problema. Ahora ya lo aterrizo al contexto de nosotros, de las universidades. El propósito sería ¿cuál? Impactar en el proceso formativo, porque eso hace parte del esfuerzo institucional de Colombia y las universidades de mejorar el idioma inglés, el aprendizaje del idioma inglés y sobre todo en los docentes de idiomas. ¿Ya? Apropiarse de la lengua extranjera inglés, asimismo desarrollar procesos de apoyo a la gestión institucional, Pregunta problema. ¿Podemos mejorar el proceso de más grande? ¿Podemos mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de pregrado universitario al identificar los factores de interferencia de la lengua materna con la lengua extranjera L2? Si la respuesta es sí, se puede caracterizar cuáles son las más extendidas para visibilizar patrones de comportamiento de esa interferencia y entonces a partir de ahí generar estrategias pedagógicas efectivas y constructivas. Y además, si hay características particulares del inglés que como área de conocimiento la distinguen de otras áreas del saber. Y si eso es así, entonces podemos también analizar esas características para integrarlas a la propuesta. ¿Sí ven? Esas son las preguntas, la pregunta problema. La principal es esta, de cómo mejorar. Si la podemos mejorar, ¿cómo? Con el título de la investigación. ¿Sí ves tú? El tratamiento, el error, Pero esa pregunta está acompañada de otras preguntas complementarias de donde van a salir los objetivos específicos, salen de aquí. ¿Sí ven? No es solo una sola, es que está acompañada de otras. Por eso que estoy en investigación macro. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se han entendido cómo va el desarrollo? Sí, profe, está todo claro. Bien desglosado. Bien, entonces vamos así. Miren que no hemos empezado, ¿ah? Estamos antecedentes, ¿sí? Pregunta, problema. Ahora viene la justificación. Entonces, el desarrollo de los procesos de enseñanza universitario, porque ese es nuestro grupo, implica grandes retos, desafíos, O sea, estoy retomando lo que se ha dicho arribita, que las universidades están haciendo los esfuerzos para mejorar la calidad de enseñanza en inglés de sus profesionales. Por todo eso que se ha dicho arriba en el antecedente de la introducción. Hay que hablar del currículo. Entonces, a nivel curricular es que se hacen esos esfuerzos, porque obviamente la metodología, la didáctica hacen parte del currículo, ¿sí? Para el contexto colombiano y especialmente en la educación superior, el currículo debe ser integrado con un plan pedagógico y que por ello se articule dinámicamente, Lo estoy justificando, ¿sí?
Las investigaciones educativas en las universidades van encaminadas a potenciar habilidades de actualización, gestión y profundización de procesos pedagógicos desarrollados. ¿Sí? Entonces, miren lo que estoy diciendo. ¿no? Entonces, se tiene que hacer esos esfuerzos a nivel curricular. Las investigaciones educativas en las universidades van encaminadas a eso, ¿sí? Encaminados a mejorar las prácticas de los futuros licenciados, ¿sí ve? O de los futuros profesionales en general. Los esfuerzos tienen propósito común de romper la tendencia mostrada por muchos docentes recién graduados de no estar preparados, de no estar preparados suficientemente a nivel pedagógico para trabajar o impulsar un enfoque innovador en la enseñanza de la segunda lengua. Y terminan la mayoría de las veces recurriendo a prácticas conductistas o tradicionales que poco o nada aportan a favorecer la apropiación del inglés en los estudiantes. Entonces, alimentando así un círculo vicioso. Ese mismo círculo vicioso donde salieron ellos. ¿Sí se dan cuenta? Estamos en la justificación, ¿sí ven? Todo esto es por qué estamos haciendo la investigación. Enseñando de manera mecanicista los contenidos sin tener en cuenta la realidad social y efectiva de los estudiantes. O que sepan abordar una clase en lengua extranjera explotando realidades cotidianas. Porque esa es la otra que pasa. Yo separé este párrafo va pegado. Es decir, cuando tú estás dando lo mismo mecánicamente, terminas tú como un robot repitiendo, pero aparte de eso no contextualizas al estudiante. Si ustedes se dan cuenta, los textos de inglés dicen, señala cuál es tu deporte favorito y colocan personas haciendo surf, personas esquiando, personas, ¿sí me entiendes?, haciendo deportes, alpinismo. O sea, que eso aquí en Colombia no se da. En Latinoamérica no se da, salvo en los páramos. Entonces, son contenidos que no se acercan a la realidad tampoco sociocultural del aprendiz del idioma. ¿Sí? La presente investigación es concebida, miren que nunca digo pretende, nunca usen esa palabra, la presente investigación pretende, ¿sí? Desea, no, se va a hacer esto y va a ser para esto. Siempre lenguaje asertivo. La presente investigación es concebida como un aporte a la construcción de estrategias sobre elementos que afectan la enseñanza, la que llamamos interferencia, al interior de la educación superior, de manera que se puedan, de las lecciones a partir de las lecciones aprendidas, identificar las que afectan para esto que acabamos de decir arriba. Ahora sí, aquí se está poniendo de manera concreta. Lo anterior teniendo en cuenta que detrás de la enseñanza de idioma hay una referencia, un referente social, la forma del lenguaje, la interacción que tiene con la sociedad. ¿Por qué? Porque yo no solamente hablo obviamente de la parte de contenido, sino también de la dimensión psicológica y emocional que la manejé ese día en el presidio. En nuestro país de Latinoamérica constituye una barrera inicial a superar como miedo o repudio al error, a la vergüenza de equivocarse, que resulta crucial en la asimilación y posterior dominio de una segunda lengua como es el inglés. Ya eso está puesto desde la justificación. Por lo que esta investigación busca atender dicha dinámica desde el socioconstructivismo, desde la mirada crítica reflexiva, ¿sí ven? Para reflexionar, porque estamos haciendo una reflexión sobre la praxis pedagógica, sobre eso que está en el resumen. Mira lo que ahora sí aquí está puesto ya desglosadamente. La población objeto de estudio, ¿cuál va a ser? El alcance. Eso que está en el resumen está aquí. Objetivo general. Ahora sí, aquí en el objetivo general. Hasta acá, si quiere decir. Dice, vamos a diseñar y aplicar estrategias que sean efectivas y didácticas, constructivistas, para aprender la competencia, pero también para fortalecer la parte psicológica y emocional del estudiante o aprendiz del idioma. Para llegar a esa meta final, tenemos que hacer las fases que vienen ahora. Eso es lo que queremos, mejorar la enseñanza del inglés, plantear unas estrategias que sean efectivas, pero a la luz de qué? De las investigaciones que estamos desarrollando aquí. Perdón un momento que me están llamando. Está llamando Caroline. Ya llegó Natalia, no me he dado cuenta. Sí, pero estoy con mi semilla. Saluda a Katie, que no la había visto llegar, a Natalia. No sé desde qué momento llegaron, no sé dónde empalmaron. Estoy mostrando todo
toda la investigación macro para dónde va. Tengo solo unos minutos. Tengo como 2 minutos de haber entrado porque estaba en clase. ¿Y qué dices? Profe, yo entré cuando estaba en el resumen todavía. Ah, bueno, qué bien. Entonces, si te diste cuenta, Keidis, cómo va la estructura general. Es una investigación que se demora un año largo, porque va a dividirse en fases. Todavía no hemos llegado a las fases. Aquí estamos planteando es el objetivo general de toda esa propuesta. Entonces, vamos a hacer, sí, esas estrategias didácticas y tal, pero para hacerla vamos a partir de los elementos de interferencia, para identificarlos y a partir de esa interferencia que vamos a hacer esa estrategia, ¿ya? Y aquí lo dice, para ello se partirá de aquellos elementos que afectan la enseñanza, el idioma inglés, o sea, interferencia al interior de las instituciones de educación superior, que puedan ser reconocidas, aislarlas y tras aplicar acciones de mejora, adoptar la metodología propuesta, porque es efectiva, para ser divulgada y promocionada por la universidad en centros de idioma y entidades educativas escolares y o técnicas. A eso es que apunta esta investigación macro. Ahora bien, los objetivos específicos corresponderán a qué? A la fase en que va a estar dividida la investigación. La primera fase tendrá este propósito: caracterizar los elementos de interferencia en la lengua materna español, identificar las acciones que sean comunes en los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés y diagnosticar el nivel de interferencia de esos procesos. Nosotros estamos ahora mismo en esa. ¿Sí ven? Cada objetivo específico implica una serie de actividades. No confundir objetivos específicos con actividades que se van a desarrollar en la investigación. ¿Sí ven? Este objetivo va a tener una serie de actividades que vamos a hacer. La siguiente fase tendrá el propósito de diseñar las estrategias. Vamos a diseñarlas para las competencias comunicativas derivadas de qué? De los resultados de acá arriba de la caracterización. Después aplicaremos la estrategia en una prueba piloto y monitorearemos la efectividad de esa estrategia. Cuarta fase, al ajustar, pues obviamente tiene que haber, porque eso es inevitable, un proceso de ajuste de la estrategia con respecto al impacto que se genera. Entonces ahora sí, verificar ese impacto general. O sea, nos toca hacer un diagnóstico final otra vez del nivel de inglés, de la interferencia, y debe verse la mejoría. Es decir, ya ahora sí ajustamos y concretamos las estrategias, todos los pasos de la estrategia, para finalmente publicar y divulgar. ¿Sí? Publicar los resultados, divulgar y promocionar. Esa es la última fase. ¿Cuánto demorará eso, profe? Un año, el otro año, por ahí arriba. Esto es una investigación institucional macro. ¿Dónde están las fases? En el marco metodológico, que es este que viene acá. Como se ha indicado, el propósito de la investigación es la construcción de estrategias sobre los elementos que afectan la enseñanza del idioma inglés, o sea, la interferencia al interior de las IS. De manera que se reconozcan las que afectan el inglés, se dejen de lado y se utilicen otras que sean constructivas y efectivas. Se adecua a dicho propósito de la línea cualitativa. Como este es el marco metodológico, aquí hay que decir ya todo eso. ¿Qué tipo de metodología se va a utilizar? ¿Qué tipo de enfoque se va a utilizar? Toda esa parte ya que tiene que ver con la epistemología de la investigación. Entonces, como el propósito de nosotros es ese, este que acabamos de decir aquí arriba, ¿ya? Construcción de estrategias sobre elementos que afectan la enseñanza en inglés, todo eso. Entonces, en este sentido, se adecua a ese propósito la investigación cualitativa. ¿De cuál tipo? Del tipo acción. Vamos a hacer una intervención de eso. La IA, la investigación de acción, es cualitativa, ya que incluye componentes como el conocimiento de los objetos de estudio, comprensión e interpretación de los datos de la realidad, y bajo esta línea se desarrolla un contexto natural sin alterar ni manipular la realidad. Por eso es que estamos utilizando investigación, la IA. Aquí se está diciendo por qué. Es que no solamente hay que decir, no, ¿por qué la vamos a usar? ¿Por qué es pertinente para esta investigación y no otra? Propone mejorar la problemática obvia y de interés general, o sea, la que se percibe. Y que es de interés general para la población de estudio, donde sus resultados pueden mejorar su situación cotidiana, favoreciendo el análisis de emociones, sensaciones, etc. En este caso, se hará desde el paradigma sociocrítico, que es más adecuado, pues permite a los docentes reflexionar sobre su propia praxis. Por eso es que lo vamos a hacer desde el sociocrítico, ¿sí? O crítico reflexivo, como quieran manejar también. Vamos a poner crítico reflexivo para que sea más claro. Bueno, vamos así. Cuando la investigación acción se aplica a nivel pedagógico, resulta un método efectivo para elaborar diagnósticos concretos en torno a la problemática específica y las relaciones de comunicación que facilitan la implementación está repetido, de
Innovaciones, flexibiliza los intercambios de profesores especialistas, promueve el desarrollo de estrategias de aprendizaje, procedimientos de evaluación, motivación, correcto. O sea, pues todas estas ventajas estamos utilizando ese tipo de investigación. Eso es lo que estoy diciendo. Por todas estas ventajas, la mejor es la investigación-acción. ¿Sí está claro eso? ¿Se me han entendido eso? ¿Por qué? Porque una investigación no tiene que decir, mi investigación va a ser de esta manera. ¿Por qué? Porque aporta estos beneficios y por eso es la más adecuada para este tema que voy a investigar. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí ven? No solamente ponernos mi investigación, acción. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no otra? ¿Por qué no descriptiva? ¿Sí? ¿Por qué no etnográfica? No, aquí estoy diciendo por qué. Entonces aquí, pues como el profesor estas metodologías se tiene que ser de tipo acción, porque vamos a proponer unas estrategias para mejorar eso. Se basa en una situación social para mejorar la calidad de la acción de la reflexión, del contexto situacional vivido, Población y muestra, ya dijimos. Ahora sí se dice de manera concreta porque está en el resumen, ¿no? Los estudiantes de pregrado de la licenciatura bilingüe de la universidad, pero también otras que se puedan vincular. O sea, yo la dejo aquí abierta porque, por ejemplo, podemos aplicar este mismo instrumento en otras. Ahora sí, los criterios de análisis. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a diagnosticar o a caracterizar esas interferencias con los siguientes criterios de análisis? A, el tratamiento del error como herramienta pedagógica. O sea, un primer criterio de análisis. Porque vamos a hablar de los errores, ¿sí ven? Entonces, como vamos a hablar de los errores, hay que hablar del tratamiento del error de manera como herramienta pedagógica. A través de la caracterización y entendimiento de la manera en que la lengua materna L1 interfiere con el dominio y aprendizaje de la L2. Y tercero, la reflexión misma sobre el aspecto inherente al aprendizaje del segundo idioma. Lo que hablábamos con Natalia y demás, o sea, la contextualización, ¿sí? La cultura, todo eso, y además la carga emocional y psicológica del inglés con respecto a las otras disciplinas. Entonces aquí lo estoy diciendo. El contexto cultural, el rol dominante del docente, la pasividad del aprendiz frente al idioma, la interacción entre los actores del acto educativo, etc. Estas tres, son el eje sobre el cual se sostiene nuestra investigación. Esto es lo que nosotros vamos a desarrollar, estas tres cosas. Esos son los criterios. Ahora vienen las fases. ¿Cuántas fases son? Son 5 fases. ¿Que corresponden a qué? A los 5 objetivos específicos que vimos arriba. ¿Sí ven? La primera fase, caracterizar los elementos de interferencia de la lengua de L1 e identificar aquellas acciones que sean comunes en el proceso de enseñanza de la L2. Y con estos patrones diagnosticar el nivel de interferencia de la L2. ¿Dónde? En nuestros estudiantes de licenciatura. Segunda fase, con los datos obtenidos orientar las posibles estrategias. O sea, ahí la vamos a diseñar. 3, después de proponerla, aplicar la estrategia. 4, se hace la verificación, o sea, durante este proceso se hace el ajuste, ¿sí? En la cuarta fase ya se el diseño final, ya, del impacto, se verifica el impacto al final del proceso. Para que los docentes refuercen sus prácticas e incluyan dichas técnicas en el desarrollo de sus clases y luego monitorear su progreso en pruebas piloto. Y en la fase 5, y ahora sí, cuando se compila todo, se hace una estrategia general integral que comprobada su efectividad sea divulgada, promocionada en otras entidades de educación superior, en centros de idioma o en entidades educativas escolares y tal. ¿Están claras esas 5 fases? ¿Sí las pudieron entender? ¿Sí han entendido o voy muy rápido? Entonces, ¿nosotros en qué fase estamos? En la primera fase, apenas vamos por aquí. Nosotros vamos a ir por ahí apenas. Quiere decir que el marco teórico que ahorita voy a mostrarles es solamente la fase 1. ¿Sí ven? ¿Preguntas? Miren que nos hemos hablado de las variables, ¿ah? Fíjense que esta primera fase corresponde al objetivo específico que vimos, el primer objetivo específico que vimos arriba, y también corresponde a ¿qué? Al criterio de análisis A y al criterio de análisis B. El error como herramienta pedagógica y el entendimiento y caracterización de la interferencia de la lengua L1. ¿Sí ven? Esas dos se confluyen aquí. Las otras fases confluirán con el aspecto C, la reflexión sobre el inglés, los otros aspectos a nivel del docente. ¿Sí ven? Como es una investigación cualitativa, si vemos que vamos a necesitar otro elemento de análisis, lo incluimos aquí. Lo podemos regresar al documento maestro y lo incluimos ahí. Pero hasta ahora manejamos esas tres. ¿Preguntas? ¿Sí que todo va articulado? ¿Todo va así? ¿Preguntas?
Me preocupa cuando no preguntan. Hola, hola. ¿Cómo van? Todo claro, profesor. Estamos ¿Sí? escuchándolo. O sea, ¿sí se dan cuenta cómo todo va amarradito? Todo va amarradito. Sí, profe, Todo todo va amarradito. Bien, entonces, como estamos aquí, ahora viene bueno, técnicas e instrumentos. Hay que hablar de las técnicas e instrumentos. Fíjense que normalmente, a veces, no todo el tiempo, ¿no? La gente pone enseguida, las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar son estas. No, primero hay que decir que son las técnicas e instrumentos. Brevecitamente, o sea, introducir un poquito qué es eso. Y después sí las desglosas. Entonces, ¿qué son las técnicas e instrumentos? La recolección de información, se necesita que el investigador, entonces, en el investigador cualitativo, que es este, ejecutar actividades del mismo lugar donde los participantes experimentan dicho fenómeno, por metodología que se entiende, el conjunto de medios teóricos, conceptuales y técnicos de una disciplina, por método que se entiende, ¿sí ven? Eso hay que ponerlo. O sea, ¿qué es la recolección de información? ¿Qué es? En investigación cualitativa, ¿no? ¿Sí? Y por eso es investigador cualitativo. ¿Qué es metodología? ¿Qué es método? ¿Sí? ¿Qué es técnica? ¿Sí ven? Yo no la tiro así de una, yo tengo que decir que es que en la cualitativa, que es metodología, que es método y que es técnica. Ahora sí, debido a la circunstancia del aislamiento provocada por la pandemia, en la primera fase se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos de recopilación. ¿Por qué lo digo? Porque ¿cuál debería ser la primera técnica cualitativa de recolección de información? En un trabajo normal de cualitativo sin pandemia, ¿cuál debería ser la primera? La entrevista, ¿sí? La entrevista directa. No va a ser aquí. Entonces yo hago la salvedad que con el COVID se van a usar primeramente estas, porque no se pueden usar todas porque no hay la presencialidad. La primera entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque las entrevistas semiestructuradas son preguntas dirigidas. Miren que no hago una lista, yo digo que es cada una, ¿sí? Para obtener información sobre el proceso de producción oral, ambiente y actitudes que surgen. O sea, ¿cómo voy a aplicarla a mi investigación? El diario de campo, que ese sí es genérico, siempre hay que tenerlo. Y los grupos focales. ¿Sí ven? No hay observación participante, ¿sí se dan cuenta? Miren lo que estoy diciendo. En esta fase de caracterización vamos a usar la entrevista semiestructurada, el diario de campo y el grupo focal. ¿Cuál no estamos usando, pero que posiblemente, si se puede, lo usaríamos? ¿Por qué? Por el COVID. La observación participante, porque esa es fundamental, esa es la primerita que hay que hacer en una cualitativa y no la podemos utilizar aquí por el mismo aislamiento social, ¿ya? Pero no la descarto, la dejo posible, digo, de ser posible, la observación participante para verificar definiciones para el grupo. Ahora sí viene el marco teórico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces, miren que dice marco teórico fase 1 en no, la profe, todo investigación. claro. Ok. Ah, bueno, listo. Marco teórico, fase 1 en la investigación, caracterización de los elementos de interés. Y empezamos, ¿no? ¿Qué es segunda lengua? Ahora sí, teoría. Fíjense que en la introducción se hace énfasis en el tema de investigación y cómo el tema de investigación repercute en el área de conocimiento, históricamente, geográficamente, de lo general a lo específico, hasta la población de estudio y cómo eso se vuelve un problema que hay que investigar y solucionar. En cambio, en el marco teórico, ahora sí son los teóricos que se han dedicado a reflexionar sobre ese tema. ¿Sí ven la diferencia? En este caso, la fase 1 es los teóricos sobre el aprendizaje y la interferencia de la L2 y los elementos que involucran el aprendizaje de una segunda lengua. ¿Cómo esos teóricos han visto esos temas? ¿Qué teóricos los que escogimos nosotros? Más los demás de referencia. Aquí es cuando tú puedes colocar citas de 2006, 2005, pero tienes que también poner bastante cita actualizada, ¿sí? Pero son los marcos de referencia. Aquí donde uno pone a Piaget, por ejemplo, a Vygotsky, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los teóricos que han reflexionado sobre el tema de tu investigación. Entonces, tenemos que hablar de la competencia comunicativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la aprendizaje de una segunda lengua. ¿Qué es eso? ¿Qué lo han investigado? La competencia sociolingüística, el funcionamiento de la competencia lingüística, la comprensión y la expresión oral, la interacción. Miren que esto fue lo que ustedes resumieron, ¿sí? Esto es lo que ustedes me ayudaron a construir. Desarrollo de competencias comunicativas del idioma inglés, el speaking, el reading, el writing, el listening. Esto hay que ponerlo. Miren, las citas son de 2018, ¿sí ven? 2017, por lo cual los docentes emplean un enfoque comunicativo, ¿sí ven? Miren cómo se está armando, ¿sí ven? Las citas, teóricos que han estudiado sobre el tema, la preescucha, la posescucha, que ellos manejan, ¿ya? No lo digo yo, lo dicen los teóricos, los que se han dedicado a estudiar este tema.
Y de estas competencias comunicativas vamos a aterrizar en la discursiva, o sea, la producción oral. ¿Sí ven? Que mire cómo miramos el tema a nivel macro, ¿no? Las competencias comunicativas, los elementos de la sociolingüística, y de esas competencias comunicativas de speaking, reading, vamos a parar un momentito en la producción oral. Entonces, la importancia que tiene la competencia comunicativa oral y escrita se hace necesario que los aprendices del idioma puedan expresarse de manera clara tanto en la lengua materna 1 como en la 2. Por lo que expresarse correctamente asegura para ellos un lugar distintivo en la sociedad en la que forman parte. De estas competencias, o sea, entre la oral y la escrita, la oral ha venido evolucionando y ha adquirido relevancia como medio efectivo de transmitir información y conocimiento para la integración de la cultura. Es la forma más directa de comunicación y aplicarla implica un dominio de los conceptos lingüísticos y gramaticales del idioma, así como un dominio fonético y de pronunciación del cual carece la comunicación escrita. ¿Dónde saqué yo eso? De autores como Don Byrne, que han profundizado y entonces hablan de que hay 3 aspectos en la comunicación oral, que es la comprensión auditiva, la interpretación de habilidades orales, ¿sí ven? Teoría. Pero aquí estoy diciendo por qué la comunicación oral, si se dan cuenta. O sea, si tú quieres que alguien sabe inglés, que te ponga a hablar inglés. Así es como tú sabes que sabe inglés. Porque pronuncia, sabe construir una oración, te la dice así de enseguida. Por eso es que cada vez tiene más importancia. Hasta las entrevistas en algunas empresas son en inglés, todo ese cuento. Por otra parte, hay factores que también influyen en la capacidad de los estudiantes. ¿Sí? La fluidez, la precisión lingüística, ¿ya? Y el tratamiento del error. ¿Se acuerda que ese fue el criterio de análisis de ahí arriba? Miren los que están aquí. Nivel de interferencia de la L1, ahora viene el tratamiento del error y vamos a hablar de la interferencia. ¿Qué es el tratamiento del error? ¿Cómo se usa? Esto fue lo que ustedes me ayudaron a resumir, si se dan cuenta. ¿Qué es un error? El error y la equivocación, o el mistake, en qué consiste, ¿sí? ¿Qué me está faltando poner aquí? Ciertas citas, las citas que ustedes investigaron, no las he puesto acá todavía, las tengo que poner, ¿ya? Algunas sí, por eso les pedía que fueran actualizadas, 2015 para adelante, ¿sí ven? Pero esto lo saqué de ahí, si se dan cuenta, esto es lo que ustedes me ayudaron a construir. Descripción de errores, qué es un error, por qué se equivocan los estudiantes en los errores. Y aquí es donde usted comienza a tomar decisiones. Bueno, ¿con cuáles me voy a quedar? Es decir, ¿con cuáles criterios al cruzarlos me quedo yo? Los errores de sustancia, o sea, a nivel general, de todos esos, se clasifican en errores al cruzarlos, ¿no? Errores de sustancia, errores de nivel de texto, errores de léxico, que se subdividen en préstamo, cálculo, morfológico, sintáctico, discursivos, lingüístico, fonológico, y De estos que están aquí, salen las variables que vamos a mirar ahora acá abajo. El diagnóstico de los errores, pues ya estamos en el tema, en la expresión oral. Fíjense que hablamos del tratamiento del error, de la competencia oral. Ahora vamos a mirar el tratamiento del error dentro de la competencia oral. ¿Sí ven? Todo tiene que estar integrado. Estas van a ser las variables que nosotros vamos a diagnosticar. La categorización de alrededor de 10, ya no son 10, la reduje a 6. Simplificación, porque aquí tomé lo que buscó Kelly, lo que buscó Yairé, lo que buscó Shirley, un poquito lo que buscó Natalia, porque Natalia se enfocó un poco más en otros aspectos que vamos a hacer en la siguiente fase, y las crucé. Y ahí las cruzando las fui simplificando, entonces llegué a 6. La primera es la simplificación, ¿ya? Que es reducir la lengua a un sistema simple. Es decir, cuando la gente habla como los indios de las películas de antes, ¿sí? Yo, correr, montaña. O sea, es la gente que papea el inglés. Ya, te la trata de simplificar porque no sabe utilizar la conjugación de los verbos, nada de eso. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Te sale cosas como he studied in University Americana. Ya, así. Como dicen vulgarmente, pero me entendió, ¿sí? Eso es lo que se llama simplificación. O aquí en el trabajo asumimos como simplificación. Omisión. Cuando los aprendices de la una L2 se dan cuenta de que desconocen el término en ese idioma, entonces recurren a la L1, ¿ya? Y entonces generan omisiones cuando se dan cuenta que no funciona esa palabra que van a reemplazar. Entonces aquí están los ejemplos. Yo todo esto les puse ejemplos para poderlo entender. Entonces omiten por ejemplo, artículos, omiten conjugaciones verbales, ¿sí? Obviamente arriba se habló de la distinción entre el mistake y el error. Y el error es que tienes un problema de aprendizaje del cual tú no te das cuenta. En cambio, el mistake, tú tienes chance de corregirte tú mismo como aprendiz. Aquí es por falta de práctica o desconocimiento del idioma. Entonces se dan esas omisiones, porque en el idioma nuestras omisiones sí se dan. Por ejemplo,
Uno aquí literalmente dice que es tal cosa. En inglés hay que poner it. No dice is tal cosa, sino it is tal cosa. Así, eso hay que mirarlo con calma. Eso va a ser la asignación de tareas que voy a ponerles ahora. Porque tenemos que idearnos las preguntas para diagnosticar estas variables. ¿Sí se dan cuenta? Adición, esa es la otra. Esa es al revés. Cuando tú pones de más. Y no haces las excepciones a las reglas cuando hay que hacerlas, ¿sí? Entonces conjugas, por ejemplo, un verbo en pasado que no lo debes conjugar porque no está en presente simple. Cuando haces doble negación, por ejemplo, never, nothing, en inglés no se pone doble conjugación, ¿sí? Interferencia, esta es la más larguita porque la interferencia es donde estamos haciendo más el énfasis y es donde más se ve. Es cuando de verdad que hay una rivalidad mental con la L1, ¿sí? Entonces comienzas a estructurar las oraciones como si fueran en español, ¿sí? Cosas como en mi familia, in my family, there is 4 persons, porque en español se dice así. Debe ser there are 4 people, ¿sí? Pero en español sí decimos 4 personas, ¿sí ves? Entonces creemos que podemos decir la palabra por palabra igualita en inglés y no se puede, la regla no aplica, es diferente. Y aquí están varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, cuando construimos la oración, pero yo no sabía dónde estaba el chico. En español yo puedo decirlo así, el verbo puesto ahí, pero en inglés tú no puedes decir eso. Tienes que, el verbo iría al final, but I didn't know who the boy was. Esas son cosas del idioma de español que están interfiriendo en el L1 y tú no te das cuenta, ¿sí? También la interferencia tiene que ver con problemas fonéticos, ¿no? De pronunciación de palabras, sobre todo las terminaciones que no usan en español. La P al final de la oración, la B al final de una palabra, la P, la B, la M como name, ¿sí? Como cab, como crab, que es el cangrejo. O sea, si tú no pronuncias esa B al final, la palabra se convierte en otra cosa en inglés. Lo mismo pronunciación de letras, por ejemplo, que a veces omitimos la H que se pronuncia en español como la J, por ejemplo, ¿sí? Entonces tendemos a hacer ese tipo de sonidos diferentes con la Y, por ejemplo. Entonces utilizamos la Y como el sonido que se hace de la J en inglés. Entonces decimos yes en lugar de yes, así. Eso es la interferencia. Y por no hablar de los plurales, ¿no? O sea, psicólogos en inglés, si tú no pronuncias esa S al final, no estás diciendo el plural. O sea, esa TS al final cuesta. Por no hablar de los fonemas vocálicos. Y aquí pongo un ejemplito. Estas palabras se pronuncian de manera diferente y la variación está en cómo se aplica el fonema vocálico. Luke, look, look, perdón. Luke, look, lock, lock. Así es que suena. Luke, look, lock, lock. Luke, look, lock, lock. La distinción es en la variación vocálica. Por no hablar de chip, sheep, chip, ¿sí? Bish, cheat, mash. Eso es interferencia. Generalización. ¿Qué generalización? Que yo aprendo una regla, o digámoslo así, y la quiero aplicar para todo. Entonces, por ejemplo, si me dicen que cuando quiero decir que algo es muy, entonces yo uso very en todo. ¿Sí? Eso es un ejemplo nomás, ¿ya? Entonces, no busco otras palabras. Entonces, siempre digo very good, y para todo es very good. Entonces, no digo ni great, ni good, ni delicious, no. Yo uso siempre very good. O very big. Entonces, no digo ni large, ni huge, ni gigantic, o sea, nada. O sea, el léxico se me resumió a eso por generalización. Y entonces cuando me dicen, por ejemplo, que los plurales son con S, quiero aplicárselos a todos. Y entonces palabras como mouse, tooth, food, advice, por ejemplo, manejan un plural diferente. Advice en español, que es consejo. Tú en español dices consejos, me da muchos consejos, pero en inglés el plural se hace de manera indirecta. Tú no dices advices. Así no se maneja, porque es como un adjetivo colectivo. Y la fosilización, que significa que aquellas formas de la comunicación del inglés que son recurrentes, aunque se te corrijan una y otra vez porque están grabadas en tu chip. Por ejemplo, el famoso how are you, o inclusive esto de la pluralización. Entonces siempre es how are you, how are you, how are you, y siempre se contesta fine, thank you, and you, fine, thank you, and you. Cuando el docente le dice a usted que diga otra forma de preguntar lo mismo, que conteste de otra manera, usted se bloquea. ¿Por qué? Porque desde que usted empezó el colegio le enseñaron que era así como se saluda y así como se contestaba. Entonces, eso es una fosilización, ya se le quedó ahí.
Y aunque usted la supere, está en el inconsciente, en cualquier momento, ¡pum!, se le sale otra vez. ¿Sí? O con ciertas palabras, que tú la dices y tú mismo te corriges, pero la primera te salió mal pronunciada, porque se te sale el inconsciente, entonces tú vuelves y la corriges. Pero la primera que soltaste te salió mal, por la fosilización. Bueno, aquí ya vienen las acciones de corrección, que son el cabo, el enlace para la siguiente fase. Cómo se hacen las correcciones, que eso también nos ayudan a ustedes a desarrollar ante ese tipo de errores. Entonces, la corrección explícita, la modificada, la clarificación, las pistas metalingüísticas, la obtención, la repetición, etc. Y obviamente después del hecho, no interrumpir al estudiante cuando está ahí, la recomendación. Otra cosa que hay que hacer siempre en una investigación es el glosario de términos. Por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros por acciones de interferencia? ¿Qué es eso que hablamos arriba? Interferencia. El grupo tiene que decidir a qué se refiere con interferencia. Análisis del error, ¿a qué se refiere con análisis de error? Aprendices del idioma, ¿qué entendemos por eso? Comunicación oral, ¿qué entendemos? ¿Cómo la asumimos en la investigación? Currículo, esa sí la puse yo, ya la pude colocar. Didáctica, también la pude colocar. ¿Qué es error? ¿Qué es equivocación? Eso toca ponerlo también ahí. Yo no lo puse. Ponerlo aquí. Equivocación. O sea, los términos que van a estar en la investigación. Individuos, ¿a qué nos referimos con individuos? Porque también lo estamos manejando allí. Interlingua, interferencia, aunque aquí dice acción de interferencia, pero bueno, ¿qué es interferencia como tal? ¿Qué es pedagogía? De aquí para adelante ya sería lo demás. Ya aquí vienen los resultados. Aquí hay que colocar entonces ya el instrumento que se va a usar, todo eso, ¿sí? Hasta aquí va la investigación. Estos ya son pedazos que me van a servir para el resto de la fase, por ejemplo, para la fase 2, ¿sí? Y la bibliografía que viene acá, obviamente la bibliografía que se ha consultado de todo eso que acabamos de mirar ahí. Miren, todo esto se consultó, todo esto se utilizó. Más lo que ustedes buscaron, que tengo que adicionarlo acá, ¿sí? Y estos son retacitos que me fueron quedando, ya que me van a servir más adelante. Esta es la estructura de nuestro macroproyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para así mirar lo que vamos a hacer ahora. Pregunten. Yo les voy a mandar a ustedes esto un poco más resumido, sobre todo esta parte, porque necesitamos diseñar las preguntas que apunten a identificar estos errores, estas interferencias, digamos así. ¿Sí me entienden? Uy, ¿qué dice? Salió. ¿Yaira entendió? Shirley, Natalia. Sí, señor, profe, todo claro hasta el momento. Sí, profesor. Bueno, entonces, tenemos que diseñar una encuesta, para decirlo de alguna manera, o sea, unas preguntas encaminadas a diagnosticar el nivel de interferencia. Es decir, tienen que ser unas preguntas que no pueden ser como que el estudiante sienta que le estamos evaluando cuánto sabe de inglés, ¿sí? Sino que vamos a darle opciones de construcción de oraciones para poder entender la interferencia. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, que si uno le pueda preguntar algo como, por decir algo, vamos a ponerlo aquí en otro documento. O sea, tiene que ser una encuesta amigable, no puede ser una encuesta que sea que al estudiante le genere estrés, ¿ya? O ansiedad, por ejemplo. Algo así como que, en tu opinión, ¿cuál frase en inglés es correspondiente a cuál frase en inglés correspondiente a esta frase? Vamos a repetir un poco. Entonces le colocamos la frase en español. Esa frase va a corresponder a qué? O esa construcción que va a corresponder a uno de los elementos que vamos a detectar. ¿Sí me hago entender? No se lo podemos decir así explícito. Nosotros en nuestro código interno lo vamos a saber, el no, ¿ya? Entonces uno puede colocar como vamos a pasar la lista de asistencia. Así se dice en español, ¿sí? Y le damos las opciones. Entonces, por ejemplo, A.
sea, le ponemos una, le ponemos otra, aquí le ponemos otra. Póngale que le pongamos 4. Nos piden 5, normalmente nos piden 5, pero es que cuando uno le pone 5 opciones a un estudiante, se hace muy largo el cuestionario. Entonces, es una de las decisiones que nos toca tomar. ¿Cuál va a ser el rango que vamos a manejar? Entonces, de esta frase, ponle, que, por ejemplo, una frase que se dice, let's ask the assistant list. ¿Ya? Y por acá, let's check. ¿Okay? Acá. Por decir algo, aquí están. ¿Sí la están viendo, no? ¿Ya? Porque esta fuera la pregunta 5, qué sé yo. ¿Sí la están viendo? ¿Me escucho? ¿Sí la están viendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Es que me corrige la palabra en español, ¿ya? Entonces, aquí que estamos buscando el nivel de interferencia, no tanto si sabes inglés o no. ¿Qué buscamos nosotros? Que si el estudiante coloca la opción más cercana a como la diría en español, ¿sí me entiendes? Eso es lo que estamos queriendo detectar porque implicaría que él tiene todavía un nivel de interferencia alto de su idioma. Porque si yo digo, vamos a pasar la lista de asistencia y yo escojo esta, la B, ahí literalmente dice eso. Pasemos la lista de asistencia, pero está totalmente mal contextualizada. No está contextualizada porque así no se dice lista y asistencia es otra cosa en inglés, no es esa la palabra. ¿Sí me entiendes tú? Aquí que estoy buscando yo, ¿cuántos de ellos marcan la B? ¿Sí? ¿Sí me han entendido las preguntas? Entonces no les vamos a colocar a ellos en este tipo de encuesta 5 para tal cosa, 1 para tal cosa, siempre 5, nunca 1, no, sino que ellos van marcando. Entonces la idea es que el cuestionario al marcar, sería un cuestionario con el Google Questionnaire, al marcar ya va generando numéricamente, si ves tú, un indicador. Y al final el mismo Google te va dando las barritas, las tablas, todo, de cuál fue el porcentaje de toda la población que marcó la B. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Cuántos marcaron la B? ¿Cuántos marcaron la D? ¿O cuántos marcaron la C? Aguanta también. Esta está bien, pero esta implica un dominio del idioma mucho más alto. ¿Sí te das cuenta? Porque es capaz de variar la traducción literal de la frase. Eso es lo que nos toca hacer. ¿Cuántas preguntas deben ser? No podemos cansar a los estudiantes. Póngales que sean unas 10. ¿Somos cuántos? 4. Unas 10, 12 como mucho. Porque cada una va a tener 4 opciones. ¿Sí me hago entender? Entonces se vuelve larguísimo. Eso es lo que hay que mirar. Ver cuántas nos salen, ¿sí? Que sean muy puntuales, cosa de que sea la mínima posible. Y solamente podemos hacer esto con tantas preguntas salieron. Pero sabemos que no podemos descartar ninguna porque entonces nos queda un elemento sin detectar. ¿Preguntas? ¿Yairé lo entendió? Sí, señor, profe. ¿A qué le vamos a apuntar? A quienes están todavía escribiendo como si estuvieran el inglés haciéndolo, el español haciendo el inglés. Eso es lo que estamos detectando. Y quienes al mismo tiempo sí tienen clara la distinción idiomática, gramatical, hombre, de construir una oración en inglés con respecto a en español. Y que
attend es una cosa, assist es otra cosa, ¿sí? Assist es una cosa, attend es otra cosa en inglés. Eso es lo que estamos buscando. Eso ya no es dado por ignorancia, es por nivel de interferencia de la L1 en la L2. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo nos vamos a dividir el trabajo? Somos 4, ¿no? Yo les voy a pasar a ustedes las categorías estas que acabamos de mirar, las variables estas que vamos a detectar, con los ejemplos. Con base a esos ejemplos, vamos a diseñar las preguntas. Entonces, ¿cómo hacemos para poder diseñar las preguntas entre todos? ¿Quién propone? Claudia, ¿me traes más té, por favor? ¿Qué proponen ustedes? ¿Cómo los podemos sacar? Pero toca montar eso para la otra semana. Porque como el Google acá, enseguida el Google Cuestionario te da la tabulación de resultados, enseguida se pega y se puede presentar en una ponencia de una. Porque no saca los porcentajes. O sea, no saca los totales. ¿Qué opinan? Natalia, Shirley, Yaire, ¿cómo vamos a hacer? Son 6. Profe, si son 6, somos 4. Sí, pero la Pues, interferencia se subdivide en 3. Bueno, en 3 no, en 2. Son como 8. Son bueno, 8. una pregunta para quién, ¿no? Son 8, ¿no? Somos 4, serían 2 O preguntas por 2 cada uno. preguntas cada persona. Bueno, ¿y cómo sabemos? 2 preguntas por cada persona. ¿Y cómo sabemos para que no se repitan? O sea, para que Natalia no haga 2, que también hizo Yairet. Bueno, se hace, no sé, buscar. Dividamos. Entonces, yo le voy a subir el documento en Word al WhatsApp. Esta partecita, ¿sí? De las variables. Se las voy a mandar al WhatsApp, solamente eso. Y ustedes me van diciendo cuáles 2 preguntas van a desarrollar. De cuál tipo de interferencia, ¿sí me entienden? Listo, perfecto. Recuerden que la interferencia misma maneja 2 más. O sea que ahí, si alguien va a tomar, puede decir interferencia 1, interferencia 2, ¿ya? Y las vamos armando de esta manera. Yo hasta le voy a tomar la foto a esto para que también la tengan ahí presente. ¿Alguien se puede comunicar con Katie para que le explique? Sí, profe. ¿Tú te comunicas con Katie? Sí. Bueno, listo. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Cómo va esa investigación? ¿Qué opinan? Muy interesante, profe. Entonces, cuando tengamos el instrumento, ¿cuál es la ventaja? Que uno puede tocar la puerta a la Universidad Pepito Pérez, a la de Vizcaya, a la de Chile, y decir, mire, tenemos este instrumento, lo estamos aplicando acá, vamos a hacerla también aquí a ver qué aparece. Entonces nos aparece la misma, pero aplicada a un contexto fuera de la universidad, o fuera de la ciudad, o del país, y sería buenísimo. Pero ya teniendo el instrumento, ese instrumento nos va a permitir movernos más, abarcar más, que es la idea. ¿Ya te das cuenta? O inclusive en un colegio. Se puede aplicar en un colegio a cierto nivel. Por eso es que esto está apuntado a los estudiantes de licenciatura bilingüe y de universidad. Porque pues, las preguntas, claro, tampoco hay que rebuscarse el idioma. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Tienen que ser unas preguntas que por su misma simplicidad al estudiante no le dé miedo, sino que la vea sencilla de responder. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí, señor. Bueno, ¿Qué Shirley. le quería preguntar? Ajá. ¿Para cuándo sería el plazo de las preguntas? Bueno, todavía estamos a jueves. Pucha. El otro jueves. El otro El jueves. otro jueves. Sí. Perfecto. Me 8 queda días. bien. Sí, para tener 8 días para darle a eso. En 8 días, vea, profe, que están mis preguntas y las pegamos. E inclusive aportamos. ¿Ya? O sea, aquí Yaire puso sus 2 preguntas. Entonces, Shirley, Natalia, pero hubiera sido interesante por aquí, o lo podemos por ahí, podemos replantear, reconstruir, o sencillamente está bien, y chao. Y ya ahí la montamos para montarla el fin de semana. Y ya lunes, o sea, yo ese fin de semana, entre jueves y viernes, pido ya la autorización a decanatura, presento y el lunes aplicamos. Yo lo aplicaría en mis cursos, le pido el favor a los docentes que me colaboren con sus cursos y todos los semestres de licenciatura aplicarían la evaluación. En el link del Google cuestionario. Y fuera. Eso sería. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces,
vamos para adelante. Por eso les decía, estamos bien, hemos articulado, pero el tiempo pues ya ha ido avanzando porque esto se demoró. O sea, articular todo esto demora, pero ya debemos retomar y seguir. Ahora siguen a lo interesante, que son esos resultados. Eso es lo que estamos diagnosticando ahora mismo. ¿Ok? Entonces, les voy a mandar esto por el WhatsApp, le hablan a Katie, me lo explican. Y en el WhatsApp, por favor, me van diciendo, yo me voy a encargar de las preguntas. Cada uno me va diciendo qué preguntas en el WhatsApp para ya saber qué preguntas van a buscar y nadie repita. Hay algunas que se van a aparecer, eso es normal. O sea, hay algunas de adición que se van a aparecer en de interferencia, eso es normal. Entonces, cuando las pongamos acá, nos vamos a dar cuenta si se están distinguiendo o no. Les repito que los estudiantes no van a saber qué se les está preguntando. Nosotros internamente sí. Nosotros vamos a saber la pregunta 1 a cuál corresponde, la 2 a cuál corresponde, a qué tipo de variable corresponde. Pero ellos no lo van a entender. No lo van a saber, perdón. Hay que decirles es otra cosa. Hay que ver cómo se les dice, si es un diagnóstico, engañarlos un poquito. Toca como medio engañarlos un poquito para que no se estresen, no se pongan más ansiosos de lo que es, que no vayan a pensar que eso tiene que ver algo con la universidad, de que quieren hacerles un examen en inglés, nada de eso. Hay que hacerlo con saberlo hacer, en el favor de ellos, porque todo el mundo está tensionado ahora mismo. Estudiantes ahora mismo tienen unos niveles emocionales muy altos y de ansiedad. Si no, pregúntale a Yaire cómo estuvo ese grupo de WhatsApp el fin de semana con el parcial. Entonces, hay que manejar esa parte psicológica también. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Miren, chicas, este hijo es tan mío como de ustedes, ¿sí ven? No lo hubiera logrado sin ustedes. No lo hubiera logrado sin ustedes. En la siguiente fase habría que hacer algo parecido, buscar los autores de la caracterización que vendría más adelante, del criterio de análisis que viene más adelante de los docentes. Ahora sí vendría un poco más fuerte la corrección de los errores, el papel del docente, el rol del docente, la parte emocional de los estudiantes, y la parte de que Natalia, por ejemplo, indagó, la del contexto, la de los materiales y el contexto de la realidad y la cultura, porque no es lo mismo estar inmerso en la cultura anglosajona que en la cultura nuestra, que es lo más conveniente, adaptar los contenidos a la cultura nuestra. Por decir algo, ¿qué deporte favorito es el tuyo? Y no poner gente practicando el alpinismo, sino gente jugando fútbol, jugando béisbol, no sé, ¿sí? Que es más de nosotros. Cosas así, eso es lo que vendría ya más adelante. ¿No hay preguntas? ¿Algo más que decir? ¿Alguien quiere decir algo? Ya para terminar. Y vamos a confirmar lo de la ponencia del Congreso. Bien, entonces Natalia, Shirley, Yairet, debemos inscribir el semillero en una ponencia para el RIF dentro del CIT. El RIF es el encuentro de semilleros de investigación que se hacen con el marco del CIT, obviamente es virtual. Escuché, pero necesito que me confirme la universidad, de que sería una ponencia con un video que va a durar como 7 minutos. O si no, sería a través de la plataforma que la persona con unas diapositivas pues también explique la investigación. O sea, obviamente yo de este macro saco la ponencia, o sea, la ponencia es más corta. ¿Ya? Por eso es que es bueno poner los resultados preliminares para una vez poner las dos cosas. ¿Quién consideran ustedes que puede estar en esa ponencia representando al semillero? Se necesita que primero haya pagado el CIT o que lo quiera hacer como semillero por 100,000 pesos y que voluntariamente lo quiera hacer. ¿Quiénes de ustedes ya tienen pagado el CIT? Yaire lo tiene pagado, o sea, Yaire puede ser postulada. ¿Quién más quiere hacerlo o quién más corresponde la condición? ¿O están de acuerdo en que fuera Yaire? Obviamente en la ponencia salen los nombres de todas. Es así, o sea, en todas vamos todos. ¿Cuándo inicia el sitio? 19. Y los horarios del RIF no No me, tienen los, idea. no me los han dicho todavía. Mandaron una plantilla Excel para inscribir. Pero Yo, ¿está programado en la mañana o en la tarde? el CID está programado en las horas porque lo hicieron nacional. Entonces, hay unas horas del CID que son de ponencias, de ponentes en la mañana y en la tarde, pero no son de estudiantes, son de panelistas extranjeros. No, le pregunto es las horas No lo sé, de tampoco lo sé todavía. estudiantes. No lo sé todavía. Primero quería saber quién sí y quién no. ¿Ya? Para yo ya hacer esa averiguación ahora sí, que me digan en qué horario, en qué espacio es, todo ese cuento para poder ya decirles a ustedes por el WhatsApp.
está el día, tal hora. Y reservar, si es el caso, el sábado o el día tal para que vayamos a hacer el video, si hay que hacer el video en la universidad. Bueno, en mi caso dependo para tomar una decisión de las horas porque en la mañana tengo Clase. vida laboral, sí. Y quizá podría pedir un permiso, un espacio, pero tengo que saber la hora. Okay. Yairé, ¿qué dices tú? Profe, pues sí, yo sigo postulada y si las Bueno, compañeras confían en mí, me voy a lanzar y lo voy a hacer, a dar lo mejor para representarlas a todas. claro, sé que lo vas a hacer bien también. Y Natalia, pues lo mismo. Shirley, ¿qué dice? Hola, Natalia, ¿tú ya pagaste el sí? Sí, una parte, me falta la otra parte. Mi esposo es el que siempre me ayuda con eso. Ok, Shirley. Profe, le soy sincera, perdón. En el momento no tengo la facilidad económica para pagar el sí. Listo, no te Porque preocupes. si no lo cancelo junto con la matrícula, se me hace difícil cancelarlo después. Entonces yo confío en mis compañeras, que ya tienen todo el potencial para dar una buena presentación allá en el RIF. Ok, listo. Bueno, listo. Entonces está plan A, Yairé, plan B, Natalia. Porque de alguna manera tiene más flexibilidad Yairé que Natalia, porque Natalia sí tiene una obligación laboral y las tareas y todo eso. Pero ya yo sé que cuento con las dos. Además, porque tengo entendido que es un solo panelista, pero no sé si pronto me sale diciendo que son dos. Entonces ya yo sé que cuento con Yairé y con Natalia. O sea, yo sé que esas dos van, esas dos integrantes van. Bueno, listo. Les agradezco mucho la puntualidad. Miren que esto fue, llegó a las 10 de la mañana y se nos fue como tomando agua. Porque el tema está, bueno, esto se va a poner interesante ahora cuando tengamos los resultados. Está muy interesante. Les agradezco mucho nuevamente la dedicación, la disciplina para generar estos productos, si no, no saldrían. Y bueno, y seguimos. Nos vemos en 8 días, entre 8:30 y 9, como hicimos ahora, para hacer esta compilación y construir ya el instrumento. Eso es lo que vamos a hacer. Confían en ustedes, porque eso hay que montarlo enseguida, imagínense. Porque ya la otra semana es 10, si mal no estoy, ¿no? Es jueves 12. Y después ya vendría el sitio. O sea, la idea mía es ver si podemos montar eso. Si no, por lo menos indicar que ya el instrumento se está desarrollando. No sé, algo así. Vamos a ver cómo nos va. Hay que trabajar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, listo. Sí, sí. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, profesor. Bendiciones. Bendiciones para ustedes Hay también. que Que cargar descanse. a los Adiós. niños. Chao, profe. Hasta luego, Yaire. Cuídate. Luego, Y profe. gracias. Y gracias.